Abuso. Salimos por la derecha, ¿no? Este apeadero Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Datorren ostiralean, martxoak 25, martxan jarriko da Atxuri eta Bolueta arteko tranbia zerbitzua Euskotrenek operatuko duena. Horrela, garraio publikoak beste urrats bat ematen du Bilbon, alternatiba eraginkor eta ekologiko batekin. Este viernes, decía, el 25 de marzo, entra en funcionamiento el servicio de tranvía entre Atxuri y Bolueta, operado por Euskotren. Y con ello, el transporte público da un nuevo paso en Bilbao con una alternativa eficiente y ecológica. Creo que esta es una muy buena noticia para la ciudadanía, especialmente para las personas que viven en el barrio de Bolueta, un barrio en proceso de crecimiento, y en el de la Peña Abusu. Los vecinos y vecinas de estas zonas y quienes se trasladen hasta ellos van a contar a partir de ahora con un sistema de desplazamiento ágil, porque el trayecto entre Atxuri y Bolueta dura en torno a 6 minutos, un medio accesible, sostenible e interconectado con los demás medios de transporte público. La obra de ampliación del servicio entre estos dos puntos, llevada a cabo por ETS, ha supuesto una inversión de 5,2 millones de euros y la adecuación de 2,3 kilómetros de vía. Con su puesta en servicio, el tranvía de Bilbao pasará a disponer de un trazado de 8 kilómetros y un total de 16 paradas entre Bolueta y La Casilla. La actuación ha consistido esencialmente en adecuar las dos estaciones a la entrada del tranvía, construir la parada de Abusu junto a la Ikastola del mismo nombre y realizar las adaptaciones necesarias en las vías, la catenaria y los accesos. La circunstancia de que este tramo aproveche gran parte del tendido ferroviario hace que la inversión necesaria haya sido mucho más económica que si hubiéramos partido de cero. Y también la duración de las obras no ha sido muy extensa, poco más de 12 meses. Como saben ustedes, la obra se ha financiado conjuntamente entre el Departamento de Transportes en un 65% y el Ayuntamiento de Bilbao en un 35%. Y en este punto me gustaría poner en valor la colaboración entre instituciones, ya que gracias a ella podemos seguir construyendo infraestructuras y proporcionando a la ciudadanía servicios públicos de calidad. Esta cooperación va a continuar con la extensión del tranvía a Zorrozaurre, pero también se va a hacer efectiva en este mismo trazado en el que nos encontramos. Y es que ambas instituciones hemos acordado crear una nueva parada que dé servicio a más vecinos, en especial a los residentes en la parte baja de Santutxu. Estará ubicada esta parada entre Atxuri y Abusu, a la altura de la rotonda de la avenida de Miraflores con Indalecio Prieto, y contará con un ascensor urbano que dará acceso a Miraflores, al que se dotará, además, de una parada intermedia en el Paseo de los Caños. Desde el paseo se habilitará un camino para enlazar con la pasarela que llega hasta la calle Zamacola. Como digo, esta actuación
Es un compromiso de ambas instituciones que permitirá incorporar a más usuarios a la línea y mejorar su movilidad. Garraio sailaren eta Bilboko udalaren arteko lankidetza funtsezkoa da herritarrei kalitatezko zerbitzu publikoak emateko. Lankidetza horri esker, tranbia Zorrotzaurrera zabalduko du eta beste jarduketa bat egingo da orain gauden linean. Alde horretatik, Atxuri eta Abusu artean geltoki berri bat sortzea erabaki dugu bizilagun gehiagori zerbitzua emateko. Poco a poco vamos recuperando el pulso al funcionamiento de las líneas de transporte público del tranvía en Bilbao. El año 20 fue un año muy duro como consecuencia de la pandemia y el 21 tampoco ha sido fácil, pero los datos han ido mejorando paulatinamente hasta situarse en más de 2 millones de viajeros, logrando una recuperación de casi un 40% con respecto al año anterior. Esperamos que estas 2 nuevas paradas, que ya conforman la ampliación hasta Bolueta, ayuden también a incrementar las cifras y que la ciudadanía siga confiando en el transporte público. Nuestro compromiso es seguir avanzando y dando pasos para dotar a Bilbao de nuevas líneas, completar el anillo tranviario y que la villa cuente con un sistema de transporte público intermodal ajustado a sus necesidades. Eskerrik asko, alkate jauna, zuria da hitza.